¿Sabías que tu cerebro, esta maravilla de la evolución, está diseñado por defecto para ignorar el 99% de toda la información que recibe? No es una falla, es un mecanismo de supervivencia esencial. Sin este guardián silencioso, tu mente se vería ahogada en un océano de estímulos irrelevantes. El zumbido de la luz, el roce de tu ropa, cada conversación ajena a tu alrededor. Tu cerebro, para protegerte, elige qué merece tu atención y qué debe ser descartado en el abismo del olvido. Pero es aquí, precisamente aquí, donde este mecanismo de supervivencia se convierte, en nuestra vida moderna, en una fuente de profundo dolor. Si alguna vez has sentido que tus palabras se desvanecen en el aire, que viertes tu corazón en una conversación solo para ser recibido por una mirada vacía o un asentimiento distraído, no estás solo. Y el más importante aún, quiero que escuches esto. No es necesariamente tu culpa. Estás luchando, sin saberlo, contra un filtro neuronal milenario, una arquitectura cerebral optimizada para la eficiencia, no para la conexión emocional profunda que tu alma anhela desesperadamente. Es un veneno silencioso que nos hace sentir invisibles. Este filtro cerebral, el mismo que nos permite enfocarnos en una tarea y sobrevivir en un mundo caótico, es también el muro invisible contra el que chocan nuestras intenciones más puras y nuestras palabras más sinceras. Y nuestra reacción instintiva, cuando nos sentimos ignorados, es un error trágico que perpetúa nuestra propia prisión de incomprensión. Intentamos hablar más alto, argumentar con más fuerza, presentar más datos, más lógica, creyendo que el problema es el volumen de nuestra voz o la irrefutable solidez de nuestros razonamientos. Nos desgastamos en un esfuerzo inútil por derribar ese muro a la fuerza, sin darnos cuenta de que cada golpe solo lo hace más grueso. La pregunta fundamental, por lo tanto, no es cómo hablar más alto. La verdadera pregunta, la que puede transformar por completo la dinámica de tus relaciones personales y profesionales, es ¿cómo podemos aprender a hablar el idioma secreto que el cerebro del otro sí quiere y de hecho anhela escuchar? No es un lenguaje de datos, es un lenguaje de conexión, de seguridad neurológica. Un lenguaje que le susurra a esa parte más primitiva del cerebro del otro. Estoy aquí para conectar, no para conquistar. Si esta pregunta resuena en lo profundo de tu ser, si sientes que esta es una conversación que necesitas tener, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Aquí, en este espacio que construimos juntos, no buscamos trucos rápidos, sino una comprensión profunda que nos conduce a una transformación real. Juntos exploramos el puente sagrado que une la ciencia de vanguardia, los descubrimientos sobre nuestro cerebro, con la sabiduría ancestral que ha guiado a la humanidad durante milenios, y te animo de corazón a que te quedes conmigo hasta el final de este viaje, porque lo que voy a compartir contigo no es solo una lista de frases, es una llave maestra que tiene el poder de abrir la puerta a una comunicación más auténtica, a relaciones más profundas y, en última instancia, a la libertad que nace de sentirse verdaderamente visto y escuchado. En este vídeo voy a revelarte no solo unas palabras, sino las 7 frases exactas que actúan como llaves maestras para el alma humana. Son combinaciones precisas que tienen la asombrosa capacidad de desactivar ese filtro cerebral defensivo del que hemos hablado, y en su lugar activan un estado de escucha profunda, casi hipnótica, en prácticamente cualquier persona con la que hables. No son trucos de manipulación, todo lo contrario. Son puentes que cruzan el abismo de la desconfianza y la distracción para llegar directamente al corazón del otro. Cada una de estas frases es un código que le comunica al cerebro reptiliano de la otra persona un mensaje de seguridad y a su corazón un mensaje de respeto. Son la diferencia entre hablarle a un muro y ser invitado a entrar en el santuario interior de otra persona. Al dominar estas frases, no solo conseguirás que te escuchen, sino que desearán escucharte, porque tus palabras se convertirán en un refugio y no en una amenaza. Es la magia de la comunicación consciente, fundamentada en la neurociencia más avanzada. Permíteme llevarte a un momento de mi vida que fue crucial para que yo entendiera este poder.
Durante mis primeros años como cirujano, yo era un hombre de ciencia, un devoto de la lógica pura y dura. Estaba convencido, con la arrogancia propia de la juventud y del conocimiento técnico, de que la verdad y los datos eran suficientes para persuadir y guiar. Creía que la lógica era un lenguaje universal que todos debían entender y aceptar si se presentaba con claridad. Yo no entendía de almas, entendía de órganos, no entendía de miedos, entendía de patologías, y esta visión del mundo, tan rígida y tan incompleta, me llevó a uno de los fracasos más dolorosos y formativos de mi carrera. Fue un fracaso que no ocurrió en un quirófano bajo las luces brillantes, sino en la penumbra de un pasillo de hospital, un lugar que a menudo alberga más verdad humana que cualquier sala de operaciones. Un fracaso que me enseñó que el instrumento más importante de un sanador no es el bisturí, sino la palabra que conecta. Y esa lección lo cambió todo. Recuerdo la escena con una claridad que todavía hoy me estremece. Estaba de pie frente a una familia. 3 hijos adultos, su madre, una mujer maravillosa, necesitaba una intervención quirúrgica de alto riesgo. Mi deber era explicarles el procedimiento, los riesgos y los beneficios, y lo hice como yo sabía, con una precisión casi robótica. Les mostré los diagramas, les di las estadísticas de éxito, los porcentajes, los estudios que respaldaban mi recomendación. Les hablé de la técnica innovadora que utilizaríamos, del postoperatorio, de la ciencia detrás de cada paso. Y mientras yo hablaba, con cada dato que ofrecía, veía cómo un velo de desconfianza y miedo caía sobre sus rostros. No me miraban a mí, miraban a través de mí. Sus ojos no procesaban la información, reflejaban un pánico silencioso. Me encontré con un muro infranqueable de miradas vacías. No me estaban escuchando en absoluto. Mi frustración se convirtió en una bola de fuego en mi estómago. Yo tenía la verdad, tenía la solución. ¿Por qué no podían simplemente verla? Ese día, después de que la familia se marchara sin dar su consentimiento, más confundida y asustada que antes, me quedé solo en ese pasillo frío y aséptico. El olor a desinfectante me pareció de repente el olor de mi propia esterilidad emocional. Apoyado contra la pared, sintiendo el frío del azulejo en mi espalda, tuve una epifanía devastadora. Mi conocimiento era absolutamente inútil. Mis años de estudio, mi pericia técnica, mi autoridad como médico, nada de eso importaba, porque había fracasado en lo más fundamental, había fracasado en conectar. Entendí, en un instante de claridad dolorosa, que la información no puede entrar en una mente que está cerrada por el miedo. Comprendí que antes de intentar abrir la mente de alguien con la lógica, primero debes tener el permiso para entrar en su corazón a través de la confianza. Yo no les había hablado a ellos, le había hablado a mi propio ego, a mi propia necesidad de tener razón. Y al hacerlo, había activado su sistema de alarma más primitivo, su amígdala, y habían cerrado todas las compuertas. Ese fracaso doloroso, esa profunda sensación de impotencia en el pasillo de un hospital, se convirtió en la mayor bendición de mi vida profesional y personal. Me enseñó, a la fuerza, la lección que ninguna facultad de medicina me había enseñado. La conexión precede a la comunicación. Siempre, pausa, siempre. Esa verdad se grabó en mi alma. Me obsesioné con entender no solo el cuerpo humano, sino la mente humana y el espíritu humano. Devoré libros de psicología, de neurociencia, de filosofía estoica, de sabiduría budista. Buscaba el puente entre mi verdad y la realidad emocional del otro, y fue en ese camino, en esa búsqueda que nació de la humildad de un fracaso, donde descubrí que existen patrones, palabras y actitudes que construyen ese puente de forma consistente. Las 7 frases que voy a compartir contigo son el destilado de esa búsqueda. Son las herramientas que yo habría necesitado desesperadamente en aquel pasillo. Son la llave de la conexión que yo no tuve y que ahora te entrego a ti, para entender por qué fracasé tan estrepitosamente en aquel pasillo y por qué tú a veces sientes que hablas a una pared. Tenemos que viajar al interior del cerebro humano. Imagínalo como un reino gobernado por 2 fuerzas opuestas, 2 sistemas en una lucha constante por el control. El primero es un guardián antiguo, desconfiado y protector.
El segundo es un conector moderno, empático y abierto. Cada vez que inicias una conversación, sin saberlo, estás enviando una señal que será interpretada por uno de estos dos sistemas. Y la respuesta que recibes, ya sea un muro de silencio o un puente de comprensión, depende enteramente de cuál de los dos sistemas has activado en la mente de la otra persona. Mi error fatal como joven médico fue hablarle exclusivamente al conector, ignorando por completo que para llegar a él, primero debía calmar al guardián. Este conocimiento es el mapa que te guiará fuera de la prisión de la incomprensión, y es lo que la ciencia hoy nos permite entender con una claridad asombrosa, casi mágica. Es el secreto para que tus palabras no solo sean oídas, sino sentidas. Pensemos primero en ese guardián. En neurociencia lo llamamos la amígdala. Es una de las partes más antiguas y primitivas de tu cerebro, tu centinela ancestral. Su única y primordial misión es mantenerte a salvo, y para ello, escanea constantemente el entorno en busca de cualquier posible amenaza. Ahora bien, aquí está la clave. Para tu amígdala, una amenaza no es solo un depredador físico. En el complejo mundo social en el que vivimos, una amenaza puede ser algo mucho más sutil. Cuando intentas convencer a alguien a la fuerza, cuando lo corriges abruptamente, cuando le ofreces un consejo no solicitado o simplemente descargas un torrente de información sin permiso, la amígdala de esa persona lo interpreta como una agresión, un intento de control, un ataque a su autonomía y a su estatus, y en ese preciso instante, el guardián da la alarma. Las compuertas de la fortaleza se cierran, el puente levadizo se sube y el cuerpo se inunda de cortisol, la hormona del estrés. La persona, neurológicamente, se ha puesto a la defensiva. Ya no puede escucharte, solo puede protegerse de ti. Este proceso tiene un nombre muy gráfico, acuñado por el psicólogo Daniel Goleman, el secuestro de la amígdala. Cuando la amígdala toma el control, no solo activa una respuesta de lucha, huida o parálisis, sino que, y esto es crucial, secuestra los recursos del cerebro. Literalmente, reduce el flujo sanguíneo y la actividad en el córtex prefrontal. ¿Y qué es el córtex prefrontal? Es el director ejecutivo de tu cerebro. Es la sede de la lógica, la razón, la perspectiva, la planificación y la empatía. Es la parte de nosotros que puede procesar datos complejos y tomar decisiones racionales. Así que, imagínalo. En el momento en que tu interlocutor se siente juzgado o presionado, el director de la orquesta es expulsado del escenario y el guardia de seguridad, con su manual de 3 respuestas básicas, se pone a dirigir la sinfonía. Yo, en aquel pasillo de hospital, le estaba hablando con toda mi lógica al córtex prefrontal de aquella familia, sin darme cuenta de que su amígdala ya lo había encerrado en un armario. Mi mensaje, por brillante que fuera, jamás iba a llegar. Pero, y aquí es donde reside la esperanza. Aquí es donde la ciencia nos revela una puerta trasera hacia el alma humana. Existe otro sistema en el cerebro, un sistema casi mágico que contrarresta directamente el cerrojo de la amígdala. Hablo de las neuronas espejo. Su descubrimiento, casi por accidente, es una de las historias más bellas de la neurociencia moderna. A principios de los años 90, un equipo de científicos en Parma, Italia, liderado por Giacomo Rizzolatti, estaba estudiando el cerebro de unos monos. Tenían electrodos monitorizando las neuronas responsables del movimiento. Un día, durante una pausa, uno de los investigadores cogió un cono de helado y se lo llevó a la boca. De repente, los monitores se dispararon. Una neurona en el cerebro del mono, una neurona motora, se activó exactamente como si el propio mono estuviera comiendo el helado. El mono no se movió, solo observaba, pero su cerebro estaba viviendo la experiencia del científico. Habían descubierto el puente neurológico entre el yo y el tú, el wifi de la conexión humana. Estas neuronas espejo son el fundamento biológico de la empatía. Son las que te hacen encogerte cuando ves a alguien golpearse, o sonreír instintivamente cuando alguien te sonríe genuinamente. Cuando tú observas a otra persona expresar una emoción o realizar una acción, un subconjunto de tus neuronas dispara un patrón idéntico, permitiéndote simular su experiencia en tu propia mente.
No es un proceso intelectual de «te imagino cómo te sientes». Es una resonancia directa, un eco neuronal. Tu cerebro no solo ve el sentimiento del otro, sino que lo recrea dentro de ti. Este sistema nos permite entender las intenciones, las emociones y las perspectivas de los demás de una forma intuitiva y profunda. Es el mecanismo que nos permite sentirnos conectados, sentir que no estamos solos en nuestra experiencia del mundo. Cuando este sistema se activa, el muro de la individualidad se vuelve poroso y la comunicación deja de ser un intercambio de datos para convertirse en una comunión de experiencias. Y la activación de este puente de neuronas espejo viene acompañada de un regalo bioquímico maravilloso. Cuando una persona se siente genuinamente vista, comprendida y validada, su cerebro libera una sustancia química llamada oxitocina. A la oxitocina se la conoce popularmente como la hormona del amor o la molécula del vínculo. Y con razón, esta poderosa hormona reduce el miedo, disminuye la actividad de la amígdala y genera sentimientos profundos de confianza, seguridad y conexión. Es, literalmente, el antídoto neuroquímico para el cortisol que se libera durante el secuestro amigdalino. Cuando logras que el cerebro de alguien libere oxitocina en tu presencia, esa persona no solo te escuchará, sino que se sentirá segura contigo. Tu presencia se asociará con el alivio y la confianza, no con la amenaza y el juicio. La conversación se transforma de un campo de batalla potencial a un espacio sagrado de refugio. Por eso, sentirse escuchado no es solo algo agradable, es una necesidad biológica profunda. Esto no es filosofía de sillón ni una teoría esotérica, es ciencia aplicada al más alto nivel. En el prestigioso programa de negociación de la Universidad de Harvard, donde se forman algunos de los mediadores y líderes más importantes del mundo, el primer principio que se enseña no es cómo argumentar mejor, sino cómo escuchar mejor. Enseñan que antes de poder resolver un conflicto o llegar a un acuerdo, es absolutamente esencial crear un círculo de seguridad neurológica. Los mejores negociadores del mundo no intentan ganar avasallando con datos. Su primera y única prioridad es desactivar la amígdala de la otra parte y activar deliberadamente su sistema de neuronas espejo. Lo hacen a través de una técnica que ellos llaman escucha activa, que no es otra cosa que la aplicación práctica de los principios que estamos discutiendo. Saben que la lógica solo puede ser recibida cuando la confianza ya ha sido construida. Saben que para abrir la mente de alguien, primero debes demostrar que entiendes su corazón. Así que aquí tienes el campo de batalla silencioso que se libra en el cerebro de cada persona con la que hablas. Una lucha de poder entre la amígdala, el guardián que grita, «peligro, defiéndete», y las neuronas espejo, el conector que susurra, «te entiendo, estamos juntos en esto». El error que la mayoría de nosotros cometemos, el error que yo cometí en aquel pasillo, es que nuestras palabras, aunque bien intencionadas, a menudo suenan como una alarma de incendio para la amígdala del otro. Y cuando esa alarma suena, la conversación ha terminado antes de empezar. Por tanto, la gran revelación, la llave que lo cambia todo, no es cómo evitar la amígdala. Eso es imposible. Es su trabajo estar alerta. La clave, la verdadera magia, es aprender a hablar un lenguaje que la amígdala ignora, pero que las neuronas espejo reconocen al instante. Es aprender a activar el sistema de conexión antes de que el sistema de defensa tenga la oportunidad de tomar el control. Ahora, quiero que pienses en esa vez que te sentiste ignorado, esa conversación con tu pareja, con tu hijo, con tu jefe, esa sensación de frustración y de impotencia. Quiero que entiendas que, muy probablemente, no es que no quisieran escucharte, es que neurológicamente no podían. Tus palabras, quizá cargadas de lógica, de soluciones o de tu propia ansiedad, fueron decodificadas por su sistema de supervivencia como una forma de presión o crítica. Sin quererlo, activaste su guardián interior, y un cerebro en modo de protección es un cerebro sordo a la razón y ciego a la conexión. Comprender esto es liberador, porque te saca de la posición de víctima y te coloca en la posición de arquitecto. No eres impotente ante la reacción del otro, simplemente no conocías el manual de instrucciones de su cerebro.
No se trata de culparte, sino de darte el poder de cambiar la dinámica para siempre, entendiendo las reglas ocultas del juego de la comunicación humana. Comprender este mecanismo es, por lo tanto, el primer paso fundamental hacia la libertad en tus relaciones. Es darte cuenta de que la resistencia que encuentras en los demás no suele ser personal, sino biológica. Es una reacción de un sistema diseñado hace eones para sobrevivir en la sabana, no para navegar las complejidades de una discusión de pareja o una reunión de trabajo. Y esta comprensión nos lleva directamente a la solución, porque si ya entiendes la naturaleza de la cerradura, si sabes que tienes que calmar a un guardián y despertar a un conector, entonces estás preparado para recibir las llaves. Las 7 frases que estoy a punto de revelarte están diseñadas, cada una de ellas, con una precisión quirúrgica para hacer exactamente eso. Son la encarnación verbal de este conocimiento neurocientífico. Son las palabras que le susurran a la amígdala, tranquila, todo está bien, y que le gritan a las neuronas espejo, estoy aquí, contigo. Y esto me lleva directamente a las 7 frases que logran precisamente eso. Son formulaciones verbales que actúan como un bálsamo para la amígdala del otro, susurrándole, no soy una amenaza, no vengo a luchar. Y al mismo tiempo, son una llamada resonante a sus neuronas espejo, gritándoles, estoy contigo, te veo, te siento. Son las llaves que abren la mente y el corazón. Pero antes de revelarte la primera de estas 7 frases, antes de poner en tu mano la primera de estas llaves maestras, es absolutamente crucial que comprendas el principio fundamental que les da su poder. Sin entender esto, las frases son solo palabras vacías, una técnica sin alma, un guión que sonará falso y que, en última instancia, fracasará. Este principio es la sutil pero inmensamente poderosa diferencia entre validar y estar de acuerdo. Verás, la mayoría de nosotros entramos en una conversación difícil con un objetivo oculto. Buscamos que la otra persona esté de acuerdo con nosotros. Queremos que vean nuestra lógica, que acepten nuestros hechos. Validar, por otro lado, es algo completamente distinto. Validar no es decir, tienes razón. Es decir, veo por qué te sientes así. Validar es el acto sagrado de reconocer la realidad emocional y subjetiva de la otra persona, sin juzgarla y sin necesidad de compartirla. Es como mirar por la ventana del otro y decir, desde aquí, desde donde tú estás, entiendo perfectamente que veas un día nublado, aunque desde tu propia ventana brille el sol. Cuando validas, le estás diciendo al cerebro del otro, tu experiencia interna es legítima, tu sentimiento es real, tu perspectiva, aunque no sea la mía, tiene sentido para mí desde tu punto de vista. Este acto es el máximo desactivador de la amígdala. Es la contraseña que el guardián estaba esperando para bajar las armas. Es el gesto que le demuestra que no estás ahí para conquistar su territorio, sino para comprender su mapa. Sin esta intención genuina de validar primero, cualquier frase, por muy bien construida que esté, será percibida como una manipulación. El cerebro humano es un detector de autenticidad extraordinariamente sensible, pero cuando la validación es sincera, cuando nace del deseo genuino de conectar, entonces cada palabra que sigue se convierte en un ladrillo para construir un puente indestructible. Muy bien, con ese principio de validación como nuestro norte, como nuestra estrella polar, estás listo para recibir las llaves. Aquí están las 7 frases que abren el corazón y la mente. La primera, la que inicia el desarme de la resistencia, es una de una humildad y una potencia extraordinarias. Es, ayúdame a entender. Pausa. Medita en la profundidad de estas 3 palabras. Cuando las pronuncias, renuncias voluntariamente al poder. Dejas de ser el experto que impone su verdad y te transformas en el estudiante que busca la sabiduría en el otro. Neurológicamente, esto es fascinante. Inviertes la dinámica de poder, lo que desactiva por completo la postura defensiva de la amígdala, porque ya no hay nada contra qué luchar. Al mismo tiempo, ya activas en el cerebro de tu interlocutor las áreas nobles del córtex prefrontal asociadas a la autorreflexión y la enseñanza. El impacto emocional es inmediato y profundo.
El mensaje subyacente que su alma escucha es: tu perspectiva es valiosa, tu mundo interior es importante, y te respeto lo suficiente como para querer verlo a través de tus ojos. La segunda frase es quizás la herramienta más directa que existe para activar el sistema de conexión del que hemos hablado. No es una pregunta, es un reflejo puro. Es: lo que escucho que dices es, y a continuación, parafraseas no solo sus palabras, sino el sentimiento que subyace a ellas. Esto, amigo mío, no es simplemente repetir como un loro, es el arte sagrado de la escucha reflexiva. Al hacerlo, estás activando sus neuronas espejo de una forma explícita, casi tangible. Le estás mostrando, no diciendo, que estás procesando activamente su mundo interior. Es como sostener un espejo impecable frente a su experiencia. El cerebro de la otra persona, al escuchar sus propios pensamientos y sentimientos expresados por ti, recibe una señal inequívoca de que su mensaje no solo fue enviado, sino que fue recibido, comprendido y sostenido con cuidado. El impacto emocional es de un alivio inmenso. El mensaje es: me esfuerzo genuinamente por verte. Tu mensaje no ha caído en el vacío. Borras de un plumazo ese veneno terrible de la invisibilidad. La tercera frase es un auténtico superpoder emocional. Es el arte de nombrar la emoción que el otro está sintiendo. Es decir, con genuina empatía. Eso debe ser increíblemente difícil. O, puedo imaginar lo frustrante que te sientes. O en un contexto positivo, qué emocionante debe ser eso para ti. El doctor Dan Siegel, un pionero en neurociencia interpersonal, lo llama nombrarlo para domesticarlo. Y es que la ciencia ha demostrado que el simple acto de ponerle una etiqueta verbal a una emoción reduce drásticamente la actividad en la amígdala, ese centro de alarma del cerebro. Al nombrar su emoción, estás usando la parte más evolucionada de tu cerebro, tu córtex prefrontal, para ayudar a calmar su sistema límbico, que está en plena efervescencia. Le das a su cerebro la señal de que su estado interno no es caótico o incorrecto, sino que es válido y ha sido reconocido. El impacto emocional es el de encontrar un oasis en medio del desierto. El mensaje es: no estás solo con este sentimiento. Tu emoción es legítima y la veo contigo. La cuarta frase es la invitación más sencilla y, sin embargo, una de las más profundas y transformadoras que puedes ofrecer. Son solo 2 palabras, pero abren un universo entero de confianza. Son: cuéntame más. Pausa. En un mundo que nos interrumpe constantemente, que lucha por imponer su propia narrativa, esta frase es un acto revolucionario de generosidad. Neurológicamente, es una señal de seguridad absoluta. Le dice al cerebro del otro que existe un espacio sagrado para la expresión, libre de juicios, de consejos no solicitados o de interrupciones. Esta curiosidad genuina, desprovista de juicio, reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y fomenta la liberación de dopamina, el neurotransmisor asociado al placer de la autorrevelación. El impacto emocional es gigantesco. Le estás diciendo: tu historia importa, tu experiencia completa, con todos sus matices, es importante para mí. No tengo prisa, estoy aquí para ti. Es el regalo más preciado en nuestra era de la distracción, el regalo de la presencia incondicional. Llegamos a la quinta frase: el antídoto definitivo contra la resistencia y el debate estéril. Es el arma secreta en cualquier desacuerdo, la llave maestra que transforma a un adversario en un colaborador. Es: desde tu punto de vista, tiene todo el sentido. Detente un momento a sentir el poder de estas palabras. Recuerda, validar no es estar de acuerdo. No estás diciendo: tu punto de vista es el correcto. Estás diciendo algo mucho más profundo. La lógica interna de tu razonamiento, basada en tu historia, tus creencias y tu información, es comprensible para mí. Esto calma la amígdala de forma casi instantánea, porque el cerebro humano tiene una aversión profunda a sentirse ilógico o irracional. Al validar su proceso mental, le quitas por completo la necesidad de defenderse. El impacto emocional es de un desarme total. El mensaje que resuena es: no estoy aquí para luchar. No estoy aquí para probar que estás equivocado. Estoy aquí para comprender cómo has llegado a tu verdad. Separa a la persona del problema.
La sexta frase introduce en la conversación dos de los elementos más alquímicos en la construcción de relaciones humanas, la vulnerabilidad y la gratitud. La frase es: te agradezco que compartas esto conmigo. Cuando una persona te comparte algo personal, un miedo, una duda, una opinión impopular, se está volviendo vulnerable. Está corriendo un riesgo social y emocional. Al agradecer esa vulnerabilidad, no solo la reconoces, sino que la honras. Creas un ciclo virtuoso de reciprocidad y confianza. Pero la magia ocurre también a nivel neuroquímico. Tu expresión de gratitud activa los centros de recompensa en el cerebro de la otra persona, liberando una pequeña dosis de dopamina. Su cerebro aprende, a nivel celular, que abrirse a ti es una experiencia segura y gratificante. El impacto emocional es de una calidez y conexión enormes. El mensaje subyacente es: tu confianza es un regalo, y lo trataré con el respeto que merece. Me has honrado con tu verdad. Transforma una conversación en un acto de intimidad sagrada. Y así llegamos a la séptima y última frase, la llave definitiva para las conversaciones más difíciles, para esos momentos en los que el acuerdo parece una quimera y la ruptura, una posibilidad real. Es la frase de la soberanía personal y el respeto incondicional. Respeto tu decisión, o, aunque no la comparta, respeto profundamente tu opinión. Neurológicamente, esta es la señal definitiva de seguridad para la amígdala del otro. La mayor amenaza en una discusión es la percepción de una pérdida de autonomía, de control sobre la propia vida. Al expresar respeto por su decisión final, incluso si es contraria a la tuya, eliminas esa amenaza por completo. Estás separando la relación de la discrepancia. Le comunicas a su cerebro que vuestra conexión es más fuerte y más importante que el desacuerdo puntual. El impacto emocional es de una madurez y una libertad inmensas. El mensaje final es: podemos disentir y seguir conectados. Te valoro a ti como ser humano por encima de este desacuerdo. Es la llave que mantiene las puertas de la relación abiertas para siempre. Ahora tienes las llaves, pero una llave no sirve de nada si no sabes en qué cerradura usarla. El conocimiento, por muy profundo que sea, si no se encarna en la acción, se convierte en un peso inútil, en una teoría que adorna la mente, pero deja el corazón intacto. Por eso, este paso es, quizás, el más importante de todos. Vamos a llevar estas 7 frases del reino de lo abstracto al laboratorio sagrado de tu vida diaria. No se trata de memorizarlas como un guión robótico. Se trata de sentir la intención que hay detrás de ellas y dejar que florezcan de forma natural en el momento preciso. Te pido que no me creas a mí. Te pido que te conviertas en un científico de tu propia existencia y compruebes por ti mismo la magia que se desata cuando dejas de intentar tener razón y empiezas, de verdad, a intentar conectar. Porque cada conversación es una oportunidad para sanar, para construir, para despertar. Vamos a ver cómo hacerlo, paso a paso, en los escenarios más importantes de tu vida. Imagina esta escena, una escena que quizás te resulte dolorosamente familiar. Tu pareja llega a casa después de un día terrible. Su cuerpo está tenso, su rostro es una máscara de frustración. Empieza a quejarse de su jefe, de la injusticia, del estrés. ¿Cuál es tu respuesta automática? Ese reflejo condicionado por años de querer solucionar las cosas. Quizás sea: no deberías tomártelo tan a pecho. O lo que tienes que hacer es, o el peor de todos, un silencio impaciente mientras esperas que termine su drama. En ese instante, has levantado un muro. Ahora, cambiemos el guión. Tu pareja llega, y tú simplemente respiras, la miras a los ojos, y en lugar de ofrecer una solución, ofreces tu presencia. Y entonces, pruebas la llave. Vaya, eso suena increíblemente frustrante. Pausa. Y después, la segunda llave. Ayúdame a entender exactamente qué pasó. Observa. Observa la magia. Observa cómo sus hombros se relajan 1 milímetro. Observa cómo su respiración se hace un poco más profunda. El puente se ha construido. La conversación real acaba de empezar. Ahora, pensemos en un escenario aún más complejo.
Tu hijo adolescente entra en la cocina, tira la mochila al suelo y suelta la bomba. Odio el colegio. Tu amígdala, tu propio guardián, se dispara. Sientes miedo por su futuro, frustración por su actitud. Y de tu boca sale la reacción de defensa. El colegio es lo más importante. O, otra vez con lo mismo, tienes que esforzarte más. Y así, sin quererlo, acabas de declarar la guerra. La puerta de su mundo interior se ha cerrado de un portazo. Pero, ¿y si pruebas otra cosa? ¿Y si respiras, calmas a tu propio guardián y te acercas desde la curiosidad, no desde el miedo? Podrías decir, vaya, odiar es una palabra muy, muy fuerte. Y luego, la invitación sagrada, cuéntame más. ¿Qué es lo que te hace sentir así? No estás de acuerdo con él, no estás justificando su actitud. Estás haciendo algo mucho más poderoso. Estás abriendo una puerta en lugar de levantar un muro. Le estás diciendo, tu mundo interior, por oscuro o confuso que parezca, no me asusta. Estoy aquí. Y ahora, la aplicación más íntima, la más revolucionaria de todas, la que tienes contigo mismo. Porque, ¿cuál es la voz que más nos ignora? La que más nos juzga, la que más nos invalida a lo largo del día. Pausa. Es nuestra propia voz interior, ese crítico implacable, ese juez que reside en nuestra mente y nos ataca con «no eres suficiente, te has vuelto a equivocar, deberías sentirte avergonzado». Luchamos contra esa voz, intentamos silenciarla, la odiamos, y al hacerlo, solo le damos más fuerza. Te propongo un camino radicalmente diferente. La próxima vez que esa voz te ataque, en lugar de luchar, detente, respira y aplica la escucha compasiva a tu propio ser. Dile a esa parte de ti, con la misma ternura que le ofrecerías a un niño asustado: entiendo que te sientas así. Entiendo que esta parte de mí se siente asustada, o insegura, o enfadada. Quiero entender por qué. Ayúdame a entender. Estás aplicando la validación a tu propio dolor. Y en ese acto de autocompasión, la prisión interna empieza a desmoronarse. Como ves, estas frases no son un encantamiento mágico, son la manifestación de una intención profunda, la intención de conectar. No se trata de convertirte en un actor que recita líneas, sino en un ser humano que elige la compasión sobre el juicio, la curiosidad sobre la certeza, la conexión sobre la corrección. Empieza poco a poco. No intentes cambiar todas tus conversaciones de la noche a la mañana. Elige una persona, quizás aquella con la que la comunicación se siente más bloqueada. Y en tu próxima interacción, proponte usar solo una de estas llaves. Quizás sea simplemente, cuéntame más. O quizás, eso debe ser difícil. No te preocupes por hacerlo perfecto. Preocúpate solo por la sinceridad de tu intención. Planta esa pequeña semilla de escucha consciente y observa qué florece. Porque estás iniciando una revolución silenciosa, una que no cambia el mundo exterior de golpe, sino que transforma tu universo interior, una conversación sagrada a la vez. Al final del día, la neurociencia nos muestra con una claridad deslumbrante el cómo de la conexión humana, pero es la sabiduría milenaria, la filosofía perenne, la que nos revela el por qué. Y es crucial que entiendas esto. Las 7 frases que hemos explorado no son trucos psicológicos para obtener lo que quieres, son la puesta en práctica de un principio espiritual profundo. El gran maestro budista Thich Nhat Hanh hablaba de la escucha compasiva como una de las prácticas más elevadas y sanadoras. Él enseñaba que escuchar de esta forma, con la única intención de ofrecerle a otra persona el espacio para vaciar su corazón, tiene el poder de aliviar su sufrimiento. Cuando usas estas frases desde un lugar de autenticidad, no estás solo activando neuronas espejo, estás ofreciendo un espacio sagrado. Estás creando un refugio donde el alma del otro puede mostrarse sin miedo al juicio. Estás viendo más allá de sus palabras y estás siendo testigo de su ser. Eso es un acto de amor. Y esta verdad nos conduce a la cima de nuestra comprensión, a una revelación forjada en el fuego del sufrimiento más extremo. El inmenso psiquiatra y filósofo Viktor Frankl, quien logró sobrevivir al horror indescriptible de los campos de concentración, escribió desde esa profunda oscuridad
una de las frases más luminosas jamás concebidas. La salvación del hombre es a través del amor y en el amor. Y yo te pregunto hoy, ¿qué es la escucha profunda y compasiva, sino la manifestación más fundamental, tangible y poderosa del amor en acción? El amor, en su esencia más pura, es la atención plena dirigida hacia otro ser. Es el acto de silenciar el estruendo de tu propia mente para poder escuchar la melodía del alma del otro. Es decirle a alguien, no solo con palabras, sino con cada átomo de tu presencia: te veo, te escucho, importas. Y eso, mi querido amigo, mi querida amiga, eso ya no es una técnica, eso es un despertar. Si esta conversación ha resonado contigo y ha encendido una luz en tu interior, te invito a que te unas a nuestra comunidad de buscadores. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo viaje hacia la comprensión de la mente y el alma. Y me encantaría leerte. Comparte en los comentarios cuál de estas 7 frases crees que tendrá un mayor impacto en tu vida. Si sientes que este mensaje puede ser un bálsamo para alguien que conoces, no dudes en compartirlo. El conocimiento que no se comparte se estanca. Y ahora mismo, en tu pantalla, aparecerá un nuevo vídeo, seleccionado especialmente para ti, para continuar profundizando en este camino de despertar. Gracias por tu presencia. Hasta nuestro próximo encuentro.